¿Qué es el Servicio Nacional del Consumidor SERNAC? El Servicio Nacional del Consumidor SERNAC es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Es una institución fiscalizadora y se organiza en direcciones regionales. Dentro de las funciones del SERNAC podemos destacar las siguientes: velar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 19.496 sobre derechos de los consumidores y de toda normativa asociada. Los funcionarios del servicio estarán facultados en el cumplimiento de sus labores inspectivas para ingresar a inmuebles en que se desarrollen actividades objeto de fiscalización, tomar registro del sitio o bienes fiscalizados, levantar actas y dejar testimonio en ellas de quienes se encontraren en el lugar de fiscalización y, en general, proceder a la ejecución de cualquier otra medida tendiente a hacer constar el estado y circunstancia de las actividades fiscalizadas. Los funcionarios pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública previa autorización del juez de policía local, cuando hay oposición a la fiscalización. Interpretar administrativamente la normativa de protección de los derechos de los consumidores que corresponde vigilar. Citar a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las entidades sometidas a su fiscalización, así como a toda persona que haya tenido participación o conocimiento respecto de algún hecho investigado. Llevar a cabo el procedimiento para proteger el interés colectivo o difuso de los consumidores. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores. Llevar el registro público de las sentencias definitivas en materia de derechos de consumidor. Solicitar la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea necesario para fines de fiscalización. Celebrar convenios con municipalidades para que éstas coordinen y gestionen las audiencias de conciliación, entre otras funciones y atribuciones que le asigna la ley. Para hacer velar los derechos del consumidor podemos presentar reclamos y/o denuncias. ¿Qué tipo de denuncias se pueden presentar? El ejercicio de las acciones puede efectuarse tanto a título individual como en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores. Se consideran de interés individual a las denuncias o acciones que se promueven exclusivamente en defensa de los derechos del consumidor afectado. ¿Dónde se pueden presentar las denuncias? Las denuncias presentadas en defensa del interés individual podrán interponerse a elección del consumidor ante el juzgado de policía local correspondiente a su domicilio o al domicilio del proveedor. Las denuncias presentadas ante el SERNAC serán de conocimiento de la dirección regional que corresponde a la comuna del domicilio del consumidor o del proveedor, a elección del consumidor. Reclamos en el SERNAC. Los consumidores pueden reclamar ante el SERNAC en contra de empresas que pudieran haber vulnerado sus derechos. ¿Cómo hacer un reclamo en el SERNAC? Si han pasado a llevar tus derechos como consumidor, ingresa un reclamo en el SERNAC. Canales para ingresar un reclamo: portal del consumidor, direcciones regionales, municipios en convenio, servicio público en convenio. Recomendaciones: ingresa tu reclamo lo antes posible, pues estas infracciones prescriben 6 meses después de que ocurren. Adjunta los antecedentes que respaldan el reclamo, tales como copias de boletas, comprobantes, contratos, estados de cuenta, fotografías y datos de testigo. Asegúrate de ingresar tus datos de contacto correcto para que recibas la respuesta. El SERNAC enviará reclamo a la empresa para que ésta lo responda. Otras acciones posibles son: si tu reclamo debe ser revisado por otro organismo del Estado, por ejemplo una superintendencia, el SERNAC lo derivará para que siga su tramitación. Si no es posible gestionar tu reclamo debido a que la información sobre la empresa es insuficiente o se trata más bien de una consulta, el SERNAC te orientará. Si el problema de consumo que originó tu reclamo afecta a muchos consumidores, el SERNAC podría iniciar una mediación colectiva. El SERNAC te informará los avances en la gestión con la empresa y los resultados obtenidos. Desde que ingreses tu reclamo, la gestión puede demorar hasta 18 días hábiles. Las empresas pueden acoger tu reclamo totalmente, acoger tu reclamo parcialmente, no acoger tu reclamo, no contestar tu reclamo. Actualmente hay empresas que no responden los reclamos y con la ley vigente no puede ser sancionada por el SERNAC.
sino solo por un juzgado de policía local. ¿Qué hacer si quedas disconforme con el resultado de tu reclamo? Si quedas disconforme con la respuesta entregada por la empresa y lo consideras conveniente, puedes recurrir sin un abogado a los juzgados de policía local, los cuales tienen la facultad para obligar a las empresas a pagar multas y o indemnizaciones si se confirma un incumplimiento de la ley del consumidor, ley número 19.496. Los juzgados de policía local dependen técnicamente del Poder Judicial y administrativamente de cada municipalidad. Ellos deben determinar si hubo un incumplimiento de la ley en su caso. El SERNAC no tiene autoridad sobre estos tribunales. Una denuncia busca que la empresa sea multada por infringir la ley. Una demanda busca que la empresa pague todos los costos y daños que usted ha sufrido. Si quieres que la empresa sea multada y te indemnice, utiliza los formularios para interponer una denuncia y demanda, que también pueden ser solicitados en la oficina regional del SERNAC. Complétalos y preséntalos al juzgado de policía local de la comuna donde se compró, firmó el contrato o inició la infracción. Si se trata de una compra por internet, corresponde la comuna de tu domicilio. Busca en la lista de juzgados. Lleva todos los antecedentes que respalden tu reclamo, por ejemplo, copia del contrato, boletas, folletos publicitarios, testigos y gastos incurridos en el proceso. Esto permitirá al tribunal comprobar si hubo infracción a la ley del consumidor y determinar los costos y daños a indemnizar. Con la nueva ley, el plazo para denunciar a una empresa ante los tribunales para la aplicación de sanciones aumenta de 6 meses a 2 años, contados desde el cese de la infracción a la ley. El plazo se suspende cuando un consumidor presenta un reclamo ante el SERNAC, el Servicio de Atención al Cliente o ante un mediador, ello mientras dure la tramitación del caso respectivo. Para más información, revise la página de la denuncia de interés particular en el juzgado de policía local. Pasos para realizar una denuncia ante un juzgado de policía local. Paso 1. Presentar la denuncia. Solicite un formulario judicial y complete la información solicitada. Acuda al juzgado de policía local. Entregue la denuncia por escrito, firmada y con 3 copias al funcionario judicial. Acompañe el formulario con los documentos que fundamenten su denuncia. El funcionario judicial receptor de la denuncia debe timbrar los 3 ejemplares y devolverá una copia que usted deberá guardar. Paso 2. Notificación de solución de caso. El juzgado de policía local le notificará por carta certificada las soluciones que se tomen con respecto a su caso. Si no tiene noticias, es conveniente ir al tribunal e informarse sobre su estado. Paso 3. Declaración indagatoria para ratificar la denuncia. El tribunal lo citará a prestar una declaración para que ratifique su denuncia. Es indispensable que usted asista y haga este trámite, ya que de lo contrario el caso será archivado y no podrá obtener una resolución judicial favorable ni la empresa será sancionada. Paso 4. Notificación de la empresa. Un receptor judicial tiene que notificar personalmente a la empresa demandada informándole que existe un proceso en su contra y le entregará una copia de la denuncia y resolución del tribunal. Para el trámite de notificación, usted deberá pagar una suma de dinero al receptor judicial, la que podrá ser recuperada si la demanda incluye el pago de los costos del juicio y logra una sentencia favorable. Paso 5. Citación a comparendo. Terminadas las declaraciones, el tribunal fijará una fecha para el comparendo donde deberá asistir usted y la empresa denunciada. A este trámite debe acudir obligatoriamente con todas las pruebas, documentos, testigos, informes, entre otros, que permita acreditar los hechos que reclama. Si requiere presentar testigos, puede llevar el mismo día del comparendo una lista que contenga los siguientes datos de estos: nombre, cédula de identidad, profesión, oficio y domicilio. Es recomendable que sean a lo menos 2 testigos y llevar el producto defectuoso si corresponde. El comparendo parte con un llamado a conciliación para que la empresa demandada y el consumidor lleguen a un acuerdo. Si no se produce, usted deberá ratificar lo que expresó en su declaración indagatoria. La empresa tendrá que responder a su presentación y ambos mostrar sus pruebas. Paso 6. Sentencia. Concluido este proceso, el juez dictará sentencia definitiva. Si no está de acuerdo con lo resuelto por el juez, usted tiene 5 días para apelar en la Corte de Apelaciones, para lo cual debe asesorarse por un abogado que lo represente. Si lo demandado no excede las 10 UTM, la causa es de única instancia, es decir, no se puede apelar. ¿Cómo SERNAC protege los derechos de los consumidores cuando se ve afectado el interés general? Presentando denuncias infraccionales ante un juzgado de policía local competente por los hechos de lo que haya tomado conocimiento por medio de los reclamos ingresados de los mismos consumidores al SERNAC.
Admitida la denuncia por el tribunal, le asignará un rol a la causa, previo a la fecha fijada de la audiencia. El tribunal puede citar al consumidor a prestar su declaración con la finalidad que el juez conozca con más detalle los hechos denunciados. La audiencia comprende las siguientes etapas: conciliación, llamado que hace el tribunal a las partes para que lleguen voluntariamente a un acuerdo. Ratificación, oportunidad en la que el consumidor debe ratificar lo expresado en su declaración. Contestación, oportunidad que el denunciado y o demandado da respuesta a la denuncia y o demanda civil. Prueba, en esta oportunidad se deberán rendir todos los medios probatorios con que se cuenten para acreditar todos los hechos denunciados. Peticiones, solicitudes que se pueden realizar al tribunal para la realización de alguna diligencia que le sirva al tribunal para contar con mayores antecedentes para resolver el caso. Sentencia definitiva. Concluidas las etapas señaladas y salvo que el tribunal estime pertinente alguna diligencia especial, los antecedentes pasarán al juez para que éste dicte sentencia. Si el consumidor no está de acuerdo con la decisión del juez, tiene 5 días desde que fue notificado para interponer hacia el mismo tribunal que dictó sentencia un recurso de apelación, el cual tendrá como objeto solicitar a la Ilustrísima Corte de Apelaciones una revisión del fallo. En esta segunda instancia, será necesario que el consumidor sea patrocinado por un abogado. Los consumidores pueden solicitar al CERNAC que se haga parte en los juicios iniciados por ellos ante el juzgado de policía local. Ingresado el requerimiento al CERNAC, tendrá un plazo de 5 días hábiles para informar su decisión y los motivos de esta. Si el CERNAC determina hacerse parte en su causa, presentará un escrito en el tribunal, informándolo de dicha circunstancia y luego realizará todas las gestiones que correspondan para acreditar que el proveedor denunciado ha infringido la ley. Posibles actuaciones. 1. Si no ha tenido lugar la audiencia de contestación, conciliación y prueba, CERNAC asistirá con usted a dicha audiencia el día fijado por el tribunal, presentando todos los medios de prueba que tengan para acreditar la infracción. 2. Si ya tuvo lugar dicha audiencia, CERNAC no podrá presentar ningún tipo de prueba. Sin embargo, puede solicitar al tribunal que tenga presentes ciertos antecedentes al momento de dictar sentencia. Si la sentencia es desfavorable para el consumidor o éste no está de acuerdo, puede presentar un recurso de apelación solicitando que la Ilustre Corte de Apelaciones revise los antecedentes. El plazo para interponer dicho recurso es de 5 días hábiles contados desde la notificación de la sentencia. Para esta etapa, el consumidor necesitará la representación de un abogado. Algunas consideraciones. El consumidor puede solicitar que CERNAC se haga parte en su juicio sin importar el estado en que éste se encuentre. Lo recomendable es que el consumidor solicite que CERNAC se haga parte apenas ingrese su denuncia y demanda civil al juzgado de policía local, ya que de esta manera podemos colaborar de mejor manera para acreditar que el proveedor efectivamente ha infringido sus derechos. A continuación explicaremos brevemente las leyes antes señaladas. Ley 19.496 establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Esta normativa legal permite que todos los reclamos por compra de bienes o servicios se resuelvan en un solo juicio. En el primer caso, el juicio puede ser de única o doble instancia, dependiendo de si la cuantía en litigio es inferior o superior a 10 unidades tributarias mensuales y se lleva a cabo ante los juzgados de policía local. En caso de juicio colectivo o aquellos destinados a proteger intereses difusos, estos son de doble instancia y están a cargo de los juzgados de letras, que deben instruirlos como juicios sumarios. Asimismo, la ley fija, para ciertos casos, el desarrollo de los consumidores a poner término unilateralmente a un contrato, denominado derecho de retracto, antes de 10 días contados desde la recepción del bien comprado. La normativa también consagra la obligación de las casas comerciales de señalar en las boletas el interés real que cobra por sus ventas a crédito y regula el tamaño de la letra en que deben escriturarse los contratos, de modo
que ésta sea legible para la mayoría de las personas. Por su parte, la norma regula en detalle las cláusulas de los contratos de adhesión para evitar abusos que atenten contra los derechos de los consumidores. Ley 21.081 sobre protección de los derechos de los consumidores. La finalidad de esta ley es modernizar la institucionalidad de la normativa relativa a la protección de los consumidores. Con este fin, introduce diversas modificaciones a la Ley 19.496, entre cuyos aspectos relevantes se cuentan los siguientes. Incrementa las multas por infracción a la ley del consumidor. Precisa circunstancias atenuantes a ser ponderadas por los tribunales. La adopción de medidas de mitigación sustantivas, la autodenuncia, la colaboración sustancial del infractor ante el SERNAC antes o durante el proceso sancionatorio y el no haber sido sancionado anteriormente por la misma infracción durante los últimos 36 meses. Establece igualmente circunstancias agravantes, el haber sido sancionado anteriormente por la misma infracción durante los últimos 24 meses desde la ejecución de la sentencia sancionatoria, haber causado un daño patrimonial grave al consumidor, daño en la integridad física o psíquica de éste y haber puesto en riesgo su seguridad y la de la comunidad. La ley impone al proveedor de servicios básicos la obligación de indemnizar de manera directa y automática al consumidor afectado por la suspensión injustificada de los mismos, con un monto equivalente a 10 veces el valor promedio diario de los facturados en el estado de cuenta anterior, el que deberá descontarse en el siguiente. La ley establece que el conocimiento de la acción ejercida a título individual para obtener la debida indemnización de los perjuicios que tuvieran lugar por infracción a esta ley corresponderán a los juzgados de policía local. Ley 18.287 establece el procedimiento a seguir ante los juzgados de policía local en Chile. Procedimientos legales que deben seguirse en los casos llevados ante los juzgados de policía local. Derechos y garantías. La ley puede incluir disposiciones que protejan los derechos y garantías de las partes involucradas en el proceso judicial ante el juzgado de policía local. Recursos y apelaciones. Establece los mecanismos para presentar recursos o apelaciones en caso de desacuerdo con las decisiones en los juzgados de policía local.